Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos una nueva entrevista en el canal. Hoy tenemos a dos personas, a Javier Martín y a Fernando Cifuentes, de la gestora Silver Alpha. Y bueno, me parecía realmente interesante. ¿Por qué? Porque me he encontrado con una persona que me recomendó pues su fondo digamos, de inversión centrado sobre todo en temas de quality. Y bueno, la verdad que mandé un email en plan, oye, ¿hay alguien por ahí que me vaya a contestar? Y la sorpresa fue que enseguida se pusieron manos a la obra y bueno, creamos un poco esta entrevista, pues un poquito para hablar un poco sobre todo el tema de quality, de su fondo de inversión, que bueno, tiene varios, pero sobre todo hay un fondo que es el que más me pareció más interesante, centrado en quality, y yo creo para dar más opciones a la hora de invertir en quality, porque digamos en España tampoco es que haya una barbaridad de productos financieros para invertir y yo creo que es, digamos, bastante desconocido. Pero bueno, nada más. Saludaros. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, presentaros un poquito, a ver, porque yo creo que mejor vosotros para presentaros que yo incluso. Perfecto. Ok, pues yo soy Fernando y nada, soy el director general de Silver Alpha y pues nada, llevamos en este mundo durante muchos años gestionando fondos y hace muy poquito que hemos dado el paso de montar nuestra propia gestora y centrarnos en lo que nos gusta, la inversión en equity, en quality y aquí estamos desde agosto. ¿Qué tal? Yo soy Javier Martín, soy el director de inversiones de Silver Alpha Asset Management. Y bueno, pues como ha dicho Fernando, nos hemos lanzado a la aventura independiente. Siempre hemos estado en otras entidades y desde agosto pues hemos decidido volar por nuestro camino y aquí estamos. Claro, y la pregunta, ¿qué es lo que os motivó, ¿no? Para empezar a crear la gestora, ¿no? Porque estamos, todo el mundo como que le da miedo emprender, hacer cosas y bueno, no lleva tanto tiempo, aunque tenéis una experiencia brutal, pero bueno, ¿qué os animó, ¿no? A lanzarlo? Pues llevamos mucho tiempo gestionando las estrategias. Estamos ahora mismo en Silver, llevamos años gestionándolas en otra entidad y además ya de gestionar los fondos queríamos poder gestionar lo que es la entidad y hacerlo todo a nuestro gusto. Entonces, esa fue la motivación. La verdad es que el proceso al final es largo, pero sí que ha ido todo muy bien y aquí lo que hemos hecho ha sido curioso, ¿no? Porque al final seguimos gestionando los mismos fondos que gestionábamos en nuestra anterior entidad y bueno, seguimos no con lo el dices modelo. tú, lo digo yo, con Beca Sí, Finance, que con son... BK Asset Management era nuestra entidad. No hay ningún problema, hay buenísima relación con ellos. De hecho, todo esto yo creo que es la primera vez que ocurre que un equipo gestor se va de su entidad, se da la mano, llegan a un acuerdo y sale todo bien. Daros cuenta que montar una gestora ahora mismo, pues solo levantar el capital y hacer los trámites en CNMV y pedir la cesión de los fondos y demás conlleva mucho tiempo. Nos ha costado un año detrás del proyecto y en todo ese tiempo nosotros hemos tenido una relación y tenemos una relación con beca excepcional, así que ahí no hay ningún problema. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Fernando. Hay que resaltar que esta es la primera vez en la historia de España que un equipo gestor llega a un acuerdo con la gestora de origen y monta su gestora independiente, pero en las otras ocasiones siempre ha habido algo de conflicto y en esta ocasión es la primera vez en la historia en España en la que se produce. Muy bien. Os quería decir, vuestra gestora, ¿qué es lo que, digamos, se diferencia de otras gestoras, ¿no? O sea, hay cosas bueno, en la web ya se ven, ¿no? Como que una vez al mes dais información un poco de vuestra cartera, de lo que se hace, deja de hacerse, informe semestral, cuando hay otras gestoras que hacían informe semestral y ahora dicen una vez al año, que es lo que me obliga, ¿no? Esa transparencia me ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es, sobre todo, vuestra filosofía de inversión? Yo creo que es lo que más destaca, ¿no? En gestoras independientes en España, esa filosofía quality. Nosotros yo creo que fuimos los primeros que lanzamos un fondo desde España, pues al estilo de grandes inversores internacionales, centrado en quality investing. Y yo creo que es lo que la mayor diferencia, ¿no? Yo creo que sí que hay muchas gestoras independientes que lo hacen muy bien, centrados en value investing, pero creo que esa filosofía quality de buenas compañías, luego explicaremos con nuestros criterios de selección y demás, creo que es el verdadero diferencial respecto a la mayoría de las independientes que tenemos.
en España. Somos la gestora con mayor track record haciendo quality desde España. Nosotros empezamos con esto en 2017, en formato fondo en 2019 y siempre haciendo lo mismo, ¿no? A pesar de que el mercado hay en años en los que nos da la razón, yo creo que lo importante es eso, es mantenerse firme en una filosofía y sobre todo que el cliente cuando invierte en un determinado fondo que sepa a lo que atenerse, ¿no? Que muchas veces parece que inviertes en un fondo y tienes que confiar a ciegas en lo que pase. Yo creo que lo importante de nosotros es que el cliente sabe más o menos con cierta seguridad dónde está invirtiendo. Sí, habitualmente el quality se define con 3 más o menos factores, ¿no? Como importantes, pero bueno, cuando miraba un poco en vuestra web, los factores habéis ampliado hasta 8, ¿no? Entonces, pues bueno, decirme para vosotros por qué esa ampliación a esos 8 y un poquito qué es esa definición de quality para aquellas personas que no hayan entrado y nunca hayan visto el tema de quality. A ver, yo creo que la gran diferencia, sobre todo en España, que quizás el value investing es lo más conocido, la gran diferencia está en esto, ¿no? El value investing necesita que algo diferente pase en las compañías en las que está invertido, es decir, que o bien haya una ampliación de capital que salve la compañía, que o bien el producto haya un reposicionamiento y vuelva a crecer, que el equipo directivo cambie, necesita un cambio. El quality lo que no necesita es ese cambio. El quality lo que necesita es que la compañía siga haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos 20 años, que lo siga haciendo en los 20 próximos. De modo que es menos explosivo, pero es mucho más recurrente. Se llega, al fin al que se llega es similar o incluso superior. Si nos volvemos a la historia, el quality ha batido a cualquier tipo de estrategia, ya sea el value, ya sea el growth, ya sea el blend, lo ha batido a todos con muchísima diferencia en los últimos 40 años. Y sobre todo lo ha batido con menor volatilidad y mayor recurrencia. Como decías, que hemos ampliado los 3 elementos que se consideran en quality, nosotros lo hemos ampliado a 8. Nosotros tenemos 8 pilares de inversión, es decir, toda compañía debe superar esos filtros para entrar en nuestro portfolio y son esos filtros que yo, como digo, son de sentido común. Y cuando uno aplica el sentido común, normalmente le va bien. Cuando tienes que empezar a dar la vuelta de tuerca a 1000 cosas es donde empiezan las complicaciones y donde esas complicaciones se convierten no solo en errores temporales, sino en errores definitivos. Nosotros nos basamos en evitar el error definitivo. Cometemos errores como cualquier persona y ser humano. A veces nos equivocamos. El mundo no es estático, es dinámico, tiene vaivenes. Hay momentos en los que nadie espera que pase algo, como el COVID. Nadie podía prever que pasara algo como el COVID. Pero lo importante es cometer errores temporales, no errores definitivos. Y bueno, ¿cuáles son esos 8 pilares? Pues hoy nos centramos en negocios simples, que sean predecibles, que generen alto retorno sobre el capital empleado, que tengan fuertes barreras de entrada, que tengan un buen equipo directivo, que no estén expuestos a riesgos extrínsecos y no controlables. ¿Qué significa eso? Pues nosotros no invertimos en nada que tenga que ver con materias primas, negocios regulados. Nosotros lo que nos gusta es dormir tranquilos, que yo cuando me acuesto por la noche sepa que por la mañana el mundo no va a provocar que mis compañías pasen a valer 0. Eso yo creo que es lo más importante que nos define, el dormir tranquilo y con liquidez diaria, que es otro aspecto, me voy a alargar un poco, pero otro aspecto que nosotros de Silver Alpha le vemos cierta preocupación y es esa moda de los líquidos está muy bien, está claro que es una asset class que debería estar en cualquier cartera, pero hay que tener cuidado con el peso. Y es que la liquidez siempre tiene valor. Nosotros hemos sido capaces de generar retornos del 11% anualizados con liquidez diaria. Entonces, yo creo que eso siempre tiene un valor en cualquier cartera. Muy bien. Una de las cosas que antes de, pues lo típico que te dice una persona, oye, échales un vistazo porque soy inversor, no tenéis muchos inversores, pero es uno de ellos y yo creo que animar a más gente a que se anime, digamos, a invertir, digamos, en vuestro fondo. Pero el punto esencial que miro para ver muchas veces si es quality o no, o sea, para darte cuenta qué hay detrás, es algo igual, parecerá muy tonto, pero es el índice de rotación de cartera, ¿no? Cuando te das cuenta, un fondo de inversión, pues que este año miraba que lleváis como un 0,10% de rotación, o sea, es decir, que es muy poco. O en el año anterior creo que habéis tenido un 0,20 más o menos, ¿no? Eso te indica, uno, convicción en lo que, digamos, tienes. Dos, que al final no es una operación de decir voy a comprar y voy a vender todos los días o todos los meses porque el mercado ha cambiado o algo está de moda, ¿no? Entonces, esa definición dices, vale, aquí hay quality de verdad, ¿no? O sea, que no hay esos movimientos
tan especulativos que al final dices, o sea, es que no puede haber tantos cambios de convicción, ¿no? Vuestro objetivo de mover la cartera, ¿cuánto pensáis que tiene que ser vuestro movimiento de cartera y cuál es lo que recomendaríais a un inversor para que tendría con vosotros desde el punto de vista de fondo? Pues mira, te voy a decir, nuestro objetivo sería 0. Si nosotros hacemos nuestra labor correctamente y el mundo fuera estable, nuestra rotación de cartera sería 0. Porque nosotros en todo momento tenemos las mejores compañías que pensamos nos ofrecen los mejores retornos. Si el mercado no se volviera extremadamente positivo en determinados momentos, extremadamente negativo en otros, nuestra cartera no se movería nunca, porque tenemos claro que las que tenemos ahora son las mejores, ¿vale? Obviamente, el mercado y los sectores en ocasiones pasan determinadas cosas que hacen que determinadas compañías se pongan extremadamente caras y que aparezcan otro tipo de compañías, que aparezcan otras compañías que se ponen muy baratas respecto a lo que tienes en cartera. Entonces, nosotros, esa rotación se produce precisamente por eso, porque pasan determinadas cosas que hacen que tengamos que vender algo, porque o bien nos hemos equivocado o bien se ha puesto extremadamente caro y tenemos que vender, y tenemos que comprar algo y en ocasiones también encontramos cosas que son baratas. Es verdad que en el quality esa parte de extremadamente barato es muy difícil de encontrar. Es muy difícil de encontrar porque ese tipo de compañías están seguidas por mucha gente. Entonces, es muy raro que la gente se ponga a tirar esas compañías de la noche a la mañana. Y normalmente cuando eso pasa es porque la compañía ha dejado de ser quality. Que también pasa. Hay compañías a las que les pasa determinadas cosas y dejan de hacer lo que venían haciendo y el equipo directivo cambia y deciden que quieren hacer otro tipo de cosas y pasa. Pero nuestro objetivo de rotación de carteras, si te digo la verdad, sería que la vocación es estar mucho tiempo en las compañías que tenemos en cartera. Si nada cambia. Si las cosas cambian, evidentemente pueden ser. Oye, surgen compañías nuevas, que parece que no, pero también al mercado llegan compañías nuevas, ya sea vía IPO, vía una fusión, vía una SPAC. Hay cosas también que nosotros estamos atentos y que nos gusta aprovechar. Muy bien. ¿Cómo lleváis? Porque seguro que habrá algún cliente que os haya dicho, jolín, ¿para qué os voy a pagar la comisión para tener un valor que no voy a tenerlo para siempre y no va a cambiar, ¿no? Yo creo que habéis dado un poquito esa respuesta, ¿no? En el sentido de decir, es que hay que estar atento, ¿no? Porque hay momentos en los que hay que hacer una cierta rotación, ¿no? Y hay un seguimiento de todos los valores. Por supuesto. Todos los trimestres, evidentemente, cuando presentan cuentas, se sigue y se revisa la inversión en cada valor. Así que es muy importante estar encima y, oye, hay veces que ocurren cosas en las compañías y en el mundo que te hacen salir de determinados valores. Bien, hay una de las cosas que me gusta destacar un poco esa independencia, ¿no? Para vosotros, esa independencia de toma de decisiones, yo creo que hay que valorarlo y un poquito cómo lo hacéis, ¿no? O sea, ¿tenéis en cuenta a los clientes? ¿Sois independientes? ¿Es mejor no hacer caso a los clientes? ¿Cómo lo gestionáis? La verdad es que los clientes que tenemos no se meten en cómo gestionamos el fondo. A día de hoy tenemos total independencia. ¿Vale? Sí que nosotros, evidentemente, tenemos una alineación de intereses clara porque estamos muy invertidos en el fondo y la verdad es que el que compra el fondo sabe lo que está comprando, sabe que tiene una exposición clara a quality growth, compañías que cumplen esos criterios de selección y la verdad que no tenemos elementos externos que nos hagan cambiar nuestras decisiones. Es lo bueno de ser una entidad independiente. No nos mueve el tener que repartir algo a alguien, no nos mueve el ganar nosotros y que el cliente no gane. Nosotros ganamos cuando el cliente gana. Yo creo que es también una parte muy importante es que nuestros clientes son fieles. Hasta ahora la verdad es que, oye, pues siempre hay entradas y salidas, ¿no? Pero siempre hemos tenido más entradas que salidas. Entonces sí que es verdad que esa fidelidad del cliente nos permite a nosotros también ser fieles a nuestra filosofía. Si los clientes estuvieran entrando y saliendo continuamente a nuestro fondo, nosotros no podríamos estar estables en las compañías que tenemos. Muy bien, muy bien. Y un poquito viendo desde el punto de vista de qué criterios estaríais utilizando para seleccionar empresas, sobre todo dentro de esos 8 criterios, ¿no? ¿Cuáles son los más importantes, ¿no? que diríamos, ¿no? para vosotros? Mira, lo más importante es que sean empresas simples y predecibles, que parece una cosa absurda, pero funciona. Siempre que tú inviertes en algo que conoces,
y que eres capaz de predecir. Obviamente, cuando digo predecir, no es acertar al céntimo, porque eso no lo acierta ni el management de las compañías del próximo trimestre. Me refiero si sabes que va a estar, como dicen los anglosajones, in the ballpark, ¿vale? Tú dentro de 5 años sabes más o menos dónde va a estar Mastercard. Sabes a lo que se va a dedicar Mastercard, ¿verdad? Mastercard se va a dedicar a la emisión de tarjetas de crédito y la tarjeta de crédito sirve para pagar los bienes y servicios. Sabemos que el dinero en efectivo, lo normal es que cada vez sea menos utilizado. Los gobiernos pretenden eliminarlo porque se establece, quieren eliminar todos los riesgos que conlleva el dinero en efectivo y por lo tanto nosotros sabemos que opera en un sector que tiene muchos vientos de cola. Entonces, eso es lo más importante, entender las compañías en las que estás y que sean predecibles. Yo siempre digo una cosa, el cliente de a pie tiene una ventaja competitiva respecto a la mayoría de las personas y es el primary research. Compra lo que utilizas. Pues, te pongo un ejemplo claro, ¿no? Si vas a las tiendas de Zara, ¿quién mejor va a conocer si las tiendas de Zara van bien o no? Que el que compra en ellas. Sabe si hay colas, si no hay colas, y cuando compras online hay mucho tiempo de espera, significa que hay mucha demanda. Si te llega al día siguiente, significa que son capaces todavía de llevar a cabo los pedidos de manera rápida. Cuando los pedidos se retrasan, significa que hay mucha demanda y por lo tanto sabes que va bien. Entonces, el primary research que podemos hacer todo cliente de a pie es lo más importante. Lo curioso es cuando vas a las carteras que normalmente tiene la gente que le gusta invertir en determinados valores, tienen cosas que no conocen. Y la única convicción es que las cosas suben. Cuando la única convicción para comprar algo es que ha subido, cuando baja, esa convicción no existe y tienes que vender. Nosotros tenemos que tener una convicción que sea diferente al movimiento de las compañías. Si mi única convicción se basa en que ha subido un 100% en el último trimestre, cuando baje un 50% voy a tener que vender porque mi convicción se acabó. Nuestra convicción se basa en simple y predecible, que tengan altos retornos sobre el capital empleado y que sobre todo sean estables, porque puedes tener un año muy concreto en el que haces un año extraordinario y luego la generación de caja. Eso es lo que a nosotros nos indica. Son los tres, pero lo principal es que el negocio sea entendible. Hablando de predicciones, porque seguro que alguno me diría que lo he preguntado, ¿no? Como muchas veces, si os dijeran una o dos empresas que dijerais ese modelo quality, sencilla, simple, predecible para los próximos 10 años, o sea, que es súper complicado predecir algo en 10 años, ¿qué valores cogeríais? A ver, hay que tener en cuenta que cuando alguien crea una cartera, lo primero que debería hacer es diversificar. Entonces, yo te voy a responder a tu pregunta, pero con esta pequeña matización. Bien, así me gusta. Porque el mundo, como he dicho antes, no es estático, es dinámico. Y que hay determinados factores que hoy nos gustan y que a lo mejor dentro de un año dejan de gustarnos o que ha cambiado algo de manera radical, ¿vale? Pero dos compañías que a nosotros nos encantan es Mastercard, que te la he comentado anteriormente. Mastercard es un negocio, es un oligopolio entre Visa y Mastercard, luego tienes a las demás como Discover, American Express, pero que no son tan concretas. Es un negocio que cotiza unos múltiplos más que aceptables. Es un negocio que tiene todos los vientos de cola posibles. Obviamente tiene riesgos, pero los riesgos yo creo que son totalmente modelables para el management que tienen actualmente. Yo creo que es una compañía en la que, como digo, es difícil equivocarse. Puedes cometer un error de timing, pero los errores de timing son siempre errores temporales, no definitivos. Y luego otra compañía que a nosotros nos gusta mucho es CVC, el Private Equity. Es un sector en el que nosotros hemos estado invertidos los últimos 4 años con bastante éxito y en el que prevemos que los próximos, no te voy a decir 10, pero que los próximos 20 años es difícil también equivocarse. Es un sector en el que las barreras de entrada son enormes. Es un sector con unos ingresos recurrentes espectaculares. Es un sector en el que los retornos sobre el capital empleado son brutales. Y es un sector, además, que cuenta con todos los vientos de cola regulatorios, de modas, de todo, que hace que estemos convencidos de que es un sector en el que es complicado equivocarse y luego elegir a las mejores dentro de ese sector hace que todavía sea más difícil equivocarse. Muy bien. La verdad... Sí. Ahí dentro de la cartera que tenemos varias gestoras de Private Equity, por lo que dice Javier, además esas gestoras tienen esas barreras de entrada que es difícil que otras les salir de ahí. ¿Y quién mejor que analizar una gestora? Igual la gente desconoce qué es Beca Finance. Entonces, claro, ese historial de Beca hace que, por supuesto, que lo conozcáis perfectamente. O sea, que, pero como he dicho antes,
¿qué es lo que nos da una ventaja competitiva? El primary research, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos todo el día en contacto con gestoras? Porque tenemos una gestora, sabemos qué funciona, qué son los riesgos, cuáles son los gastos. No hay otro sector que sepamos analizar mejor que el de las gestoras, porque es nuestro sector. Entonces, nuestra ventaja competitiva, y lo que a mí me extraña siempre, y lo digo, es que curiosamente somos de los pocos fondos a nivel global con una exposición y una apuesta clara a otras gestoras. Sí. Y una pregunta, porque, a ver, os digo, yo a nivel personal, dentro de mi cartera de acciones, me ha hecho gracia cuando comentáis, porque mi primera posición la llamo Visa Mastercard. O sea, porque no tengo Mastercard solo, tengo las dos, porque considero que son realmente un oligopolio y serían como lo mismo, ¿no? Dentro de todo. ¿Por qué no tenéis Visa? O sea, La gran diferencia entre Visa y Mastercard es que Visa está más sesgada a las tarjetas de crédito y Mastercard está más sesgada a las tarjetas de débito. Es la única diferencia. Visa, al estar más sesgada a las tarjetas de crédito, tiene un poquito más de beta, ¿vale? Porque tiene un poquito más de riesgo cíclico, y Mastercard, al ser tarjetas de débito, su riesgo cíclico es un poco... Son matices, ¿eh? Lo que te estoy diciendo no lo llevemos al extremo, son matices. Tiene un poquito menos de riesgo cíclico. Entonces, preferimos Mastercard porque nosotros históricamente también hemos tenido American Express, que nos daba ese segmento crédito 100%, porque American Express es una tarjeta de crédito, no de débito. Entonces, al tener esa parte de crédito cubierta con American Express, por eso siempre hemos tenido Mastercard históricamente. muy bien. Digamos, en la cartera veo que, bueno, que me habéis corregido, ¿no? Porque decía que veo que teníais un 60% en Estados Unidos. Realmente no, habéis corregido un 70%, o sea, ¿verdad? ¿Por qué tanto Estados Unidos? ¿No? ¿Qué veis tan importante en Estados Unidos respecto al resto del mundo? O sea, porque sí que es cierto que los índices representan una parte potente, pero también en quality y en vuestro fondo es una barbaridad el porcentaje que representa. ¿Veis realmente que eso va a seguir durante los próximos años, esa gran diferencia de Estados Unidos sobre otros mercados? Nuestra exposición, tanto geográfica como sectorial, es una consecuencia, no una causa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no nos levantamos por la mañana y decidimos, oye, quiero que el fondo esté 70% Estados Unidos, 30% de Europa. Vamos a buscar compañías. Nosotros lo que hacemos es establecer una serie de filtros en el cual nos dan unas 100 compañías que están en nuestro radar, ¿vale? Que seguimos de manera profunda, y cómo estén tanto posicionadas como sectorialmente como geográficamente es algo que no miramos. Que el portfolio sea un 70% de Estados Unidos, podría ser un 100% si encontráramos solo compañías en Estados Unidos, o podría ser un 100% en Europa. Es simplemente cómo seleccionamos compañías y nos lleva a esa exposición. Dicho lo cual, el mercado americano tiene varias ventajas respecto al mercado europeo en este momento. Uno, el número de compañías que cotizan es mucho mayor en Estados Unidos que en Europa. El tipo de compañías que cotizan en Estados Unidos tiene un sesgo mucho más quality que el europeo. El europeo tiene un sesgo mucho más cíclico, y el mercado americano tiene, al tener mucho más volumen, pues tienes mucho más donde elegir en cualquiera de los sectores, ya sea value, ya sea growth, ya sea blend, tienes más donde elegir. Entonces, al tener más donde elegir es posible, al final lo normal es que tengas una tendencia clara a estar en ese mercado. Y luego, además, te añado que nosotros no invertimos en países que desconocemos, ¿vale? A pesar de que pueda haber una compañía extraordinaria no sé, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, en Vietnam. Nunca hemos vivido en Vietnam, no somos expertos en Vietnam. Entonces, invertimos en compañías que estén en países en los que o bien hemos vivido o bien hemos nacido. Vale, correcto. Digamos, veía un poquito que hacéis poquito de cobertura de divisas, ¿No? Ostras, pues yo creo que cuando estuve mirando en la CNMV aparecía un poquito de como 300.000 euros de coberturas. Bueno, igual me habré equivocado, o sea, me habré equivocado. Tranquilos, me habré equivocado. Seguro que no. No hacemos ningún tipo de cobertura de divisa. Ni derivados. Ni derivados. No sé en qué puede ser esos 300, ¿no? ¿Será la cuenta corriente? Sí, igual es que lo he leído mal en el... Puede ser. Bueno, es igual, ¿no? Dentro de esto, porque era muy poquito, o sea, era un porcentaje, digamos, ridículo respecto al porcentaje, digamos, de cartera. Entonces... Nada, o sea, seguro que no. No sé, esos 300 euros son la cuenta corriente, no lo sé. Por tesorería. Puede ser. Igual es tesorería. Igual es tesorería, Laura. En tesorería. Puede ser.
ahora ya me dejáis, puede ser, ¿no? Entonces, ¿no veis que merece la pena? Porque hay gente que se pone enseguida a hacer coberturas, a jugar con el tema euro-dólar. Mira, a largo plazo yo creo que la cobertura de divisa al final es un coste para el fondo y no te lleva a ningún sitio, ¿vale? Yo creo que puede haber momentos donde haya mucha volatilidad de divisa, donde parece, pero acertar con la divisa es algo que tampoco sabemos analizar y no queremos entrar en acertar o no acertar, y lo que supone a largo plazo dentro del fondo es un coste adicional para los partícipes. Entonces decidimos no hacerlo y estar invertidos directamente. O sea que, Muy bien, muy bien. Veo que además vuestro fondo es de los de estar invertido casi siempre. cool. O sea, que es, yo creo, una de las grandes diferencias que a veces he visto en otros fondos, ¿no? Porque al final No hacemos invertir en un maquillaje. fondo que te encuentres que tiene liquidez un 30% o un 20% es para decir, oye, para eso A ver, no te nuestros pago. datos están invertidos. O sea, de nuestro fondo es un fondo de renta variable internacional y tenemos que estar invertidos. La decisión de entrar o no entrar en el mercado creo que debe ser de una decisión ya del coinversor que decida entrar o no entrar. En nuestra consideración que hay que estar en renta variable siempre. Predecir el futuro es imposible. ¿Qué va a hacer el mercado en los próximos 6 meses? No tenemos ni idea. Sabemos que nuestras compañías van a seguir ganando dinero. Eso es lo que tenemos claro. Entonces, queremos estar aquí. Puede ser que los múltiplos estén más arriba, más abajo. Evidentemente, cada uno cuando hace su cartera puede pensar en eso, pero nosotros como gestores de fondo, nuestro mandato es gestionar y gestionar compañías y estar invertidos. Entonces, no entramos en hacer predicciones, porque además creo que si entras a hacer predicciones, normalmente te equivocas. Entonces, bueno, nuestro cometido es comprar buenas compañías que tengan buenos negocios y normalmente tenemos una tesorería mínima dentro. No, lo digo porque veo muchas veces ves fondos que tienen posiciones muy fuertes en liquidez, ¿no? Y es para timing, lo que decís, para timing lo hago yo, no vosotros, ¿no? O sea, dentro de todo eso, ¿no? Pero vuelvo con lo que habíamos dicho antes. Nosotros lo que queremos es dar certeza al cliente de lo que compra. Y cuando invierte en el fondo, el cliente sabe qué exposición va a tener y así su cartera la puede diseñar sin tener ningún tipo de duda. El problema de un cliente es cuando invierte en un fondo y no sabe si ese fondo va a estar en un momento en el 30% o en el 70%. Entonces, crear una cartera con un fondo que no sabe su exposición me parece complicada. No, a mí también, ¿no? Pero una cosa es que la teoría que estamos los tres de acuerdo y luego otra cosa es que ves los fondos, ves la práctica y dices, Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, que yo qué sé, lo que antes hablábamos, tienes una convicción brutal sobre determinadas compañías y ves fondos que tienen rotaciones del 30-40% de la cartera y dices, hostias, vaya convicción de... ¿no? O sea... A ver, luego hay momentos... o sea, por eso os lo digo porque son cosas que ves en la CNMV, ves vuestro fondo y dices, hostias, esto no, esto es lo que tendría que ser. O sea, hay que tener en cuenta que llevamos desde 2019 aquí unos momentos históricos muy extremos, ¿vale? Y que es verdad que puede haber momentos en los que la rotación de determinados fondos, incluido el nuestro, sea más alta de lo normal. Te pongo un ejemplo, el ejemplo del COVID. Pues oye, es que surgieron oportunidades únicas. O sea, cosas como nosotros estábamos comprados en una compañía que la recordaré siempre, que se llama Airlist, que cotizaba $40 por acción, bajó hasta 10. Nosotros la pusimos en el número 2 del portfolio y multiplicamos por 4 en 6 meses. Entonces, eso hay momentos históricos en los que por no rotar no puedes no aprovecharlos. Otro ejemplo, 2022. En 2022, para nuestro asset class fue un año extremadamente malo. No pueden pasar tantas cosas malas juntas. No habían pasado tantas cosas malas juntas para nuestro sector en la historia. En la historia es el peor año histórico para nuestro asset class. Y eso significa que ocurrieron determinadas cosas que hay que aprovechar. Y oye, pues la rotación es verdad que en un momento normal, pues como el año 2023 o 2024, pues son rotaciones muy bajas, pero que, o sea, estoy defendiendo un poco lo que hay fondos, pues, oye, puede haber momentos en los que es verdad que hay que aprovechar. Sí, bueno, pero no puedes cambiar la cartera todas las semanas, ¿eh? Que ves algunas cosas que dañan el sentido común. No puedes tener convicción por 7 días en una compañía. Es complicado. Claro, por supuesto. Nos ha pasado, o sea, nos ha pasado que hemos comprado algo y de repente al mes siguiente lo ha comprado otra entidad y tienes que salir. Sí, oye, eso puede pasar. Pero porque haya una OPA o lo que sea, sí.
Ya. Hay mucha gente que quiere entrar, digamos, en diferentes fondos, etcétera, pero le dan miedo los multiplicadores que actualmente están en la bolsa. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿o qué diríais a esa persona que está diciendo qué hago? O sea, lo tengo en cuenta corriente, invierto, ¿qué hago? A ver, Esa es la gran duda, ¿eh? esta pregunta es muy recurrente y yo creo que es la diferencia a lo mejor entre un profesional y un cliente retail. El cliente retail al final se fija en los múltiplos del S&P 500 y del MSCI World y no mira más. ¿Cuál es el problema? Que el S&P 500, por poner un ejemplo en un índice muy concreto, el S&P 500, la concentración de los 7 valores más grandes del S&P 500 es la mayor histórica, es la mayor que se ha producido históricamente, pero además es que por mucha diferencia. Pesan ya casi el 40% del índice, los 7 primeros valores. Y además esos 7 primeros valores operan en unos sectores que históricamente y que por crecimiento de beneficios son múltiplos altos, ¿vale? Entonces, el múltiplo al que nosotros vemos el S&P 500 es extraordinariamente alto versus los últimos 30 años. Pero si quitas esos 7 valores, no cotiza tan caro. Entonces, ¿es correcto que el S&P 500 cotice más caro que históricamente? Pues hombre, si analiza el crecimiento de beneficios de esos 7 valores, tiene todo el sentido del mundo. Porque nunca antes 7 valores han sido tan grandes y nunca antes 7 valores han sido capaces de crecer a ese ritmo y con esos retornos sobre capital. Por lo tanto, lo que no tendría ningún sentido y sería extraordinariamente barato es que el índice cotizara en múltiplos históricos. Porque si antes con compañías como Exxon o Chevron, que crecen al 5%, el múltiplo era de 16,8, que es el múltiplo histórico, 16,8, que ahora cotiza 22 veces en función de que son compañías que crecen a 15, 20% anuales y cotizan a 20 veces, pues creo que tiene todo el sentido del mundo. Dicho lo cual, es verdad que el mercado en los últimos 6 meses y en los últimos años ha corrido bastante y lo que es anormal es que no haya habido bajadas, porque siempre intra-year, ¿no? Siempre se producen bajadas en torno al 10%. Lo que no es normal es que llevemos casi 2 años sin ese tipo de bajadas. Entonces, aunque sea por una cuestión estadística, lo normal es que el mercado se tome en algún momento algún reposo y los múltiplos a lo mejor bajen algo. Entonces, Dicho recomendarías Dicho esto, si lo supiera, ciertamente hacer un poco un DCA, ir invirtiendo poquito a poco, por lo menos, para evitarte esa caída o a ver, todo la de verdad es que golpe. lo de las aportaciones periódicas está muy bien. Te evitas tener la concentración en un solo punto. Nosotros tenemos muchos clientes que invierten poquito a poco todos los meses. Hoy hacen una aportación periódica, la dejan ahí puesta y se quitan este quebradero de cabeza que siempre es muy complicado acertar o no acertar. Luego es verdad que en el momento que el mercado cae lo sabes. Ahí sí que lo estás viendo. Y cuando ves tu cartera y te duele la tripa y dices, joder, vaya toalla, ese momento es muy bueno para invertir. Y si tienes algo de liquidez, adicional es el momento. ¿Cuándo va a pasar eso o no? Es imposible predecirlo. Entonces, la gente que quiere invertir y quiere empezar, es que probablemente esta conversación hace 8 meses hubiésemos dicho lo mismo y el mercado ha seguido tirando hacia arriba. Entonces, lo de hacer las aportaciones periódicas te hace entrar en el mercado, oye, y si cae, pues ya irás promediando tu coste, ¿no? Pero, y luego sí que esos momentos, que es que suele suceder lo contrario, y por mucho que hablemos, luego suele suceder cuando el mercado ya que te cae un 10, un 12% y resulta que la gente en lugar de invertir está sacando lo que tiene porque hoy me da miedo. Pues, oye, ahora que ese momento que yo creo que todo el mundo lo reconoce, cuando está muy arriba es más difícil, pero cuando ha caído, tú lo sabes y cuando tú te jorobas a ver tu cartera y lo ves y, joder, pues ese momento es el muy bueno para invertir, porque normalmente lo normal es que estés aceptando. Pero claro, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Imposible de predecir. Por eso sí que la solución que tú debes hacerlo poco a poco es una forma de diversificar riesgos. sí, además, curiosamente, esas caídas de mercado las provocan los clientes saliendo. Ya. Porque cuando el mercado está cayendo, si tú colaboras en sacar tu dinero de los fondos, estás haciendo que el mercado todavía caiga más. Claro, nuestro horizonte temporal, claro, es que nuestro horizonte temporal es mínimo 5 años. En 5 años que haya caídas, bajadas entre medias, pues bueno, oye, va a suceder. Va a suceder. Pero lo suyo es tener un retorno anualizado oye, pues que esos periodos pasan y 2022 un año malísimo, pero bueno, hay 2022 un buen momento para invertir en la estrategia quality completamente. ¿Vale? Sí, Pero ¿no? si lo miras desde 2017, dice que retorno anualizado tienes un 10, un 11%, pues oye, el 2022 haya estado en medio, me lo he sufrido, me ha dolido la tripa cuando he visto mi cartera, pero he aguantado.
Es que realmente fue un año malísimo, o sea, para una cantidad de gestoras brutales y vosotros también, ¿no? Digamos, qué errores o qué conocimiento habéis sacado, ¿no? Digamos, de los últimos años, ¿no? O sea, porque ver caídas potentes del fondo y ver a la gente dar explicaciones ha tenido que ser duro, pero también habéis tenido que tener unos conocimientos brutales, ¿no? ¿Qué experiencia habéis sacado de momentos buenos y de los momentos malos que habéis tenido? A ver, aquí hay dos tipos de experiencias. Desde un punto de vista de compañía, de entradas y salidas, que eso Fernando os comenta ahora, pues oye, cómo se vive desde el punto de vista de gestora, que la gente normalmente invierte cuando las cosas van bien y desinvierte cuando las cosas parece que no van tan bien, cuando en realidad van exactamente igual. Eh, y desde un punto de vista de compañía, nosotros la verdad es que en 2022 lo que sí que vimos con el COVID y que nosotros teníamos una convicción en muchas otras compañías desde antes y que teníamos invertido era que la parte de penetración de online, e-commerce, es claramente al alza, ¿vale? La penetración de todo lo que tenga que ver con servicios a distancia es al alza. Y nosotros sí que a lo mejor con el COVID nos vinimos demasiado arriba en pensar que esa penetración era que se había producido con el COVID iba a mantenerse estable, en lugar de volver a algo más históricamente o estadísticamente más normal. Es verdad que la penetración nunca ha vuelto a algo antes del COVID, o sea, no ha bajado nunca tanto, pero no se ha quedado tan arriba como nosotros preveíamos. Y a nivel de gestora, pues Fernando nos comenta un poco. A ver, a nivel de gestora, es verdad que en esos momentos es muy difícil. Si el cliente, pues el cliente tiene que dormir tranquilo, que creo que no importa. ¿Vale? Entonces, cuando un cliente está agobiado con su cartera y demás, oye, pues, tu dinero y no te preocupes más, pero sí que creo que esa parte de formación, esa parte de entender los mercados, que es que las caídas van a venir y vamos, y es que va a pasar, y ver eso como oportunidad y no como el momento de salir, porque yo durante años lo estoy haciendo, he dejado de hacerlo, hacía un gráfico que era las entradas y salidas de los fondos contra un índice. Y siempre la gente iba por detrás. Digo, es increíble que esto pase y que sea recurrente, pero sucede. Entonces tenemos que conseguir que eso no pase. Que en los momentos de caída la gente sea capaz de quitarse ese miedo y poder aportar. Oye, si el mundo se acaba, pues se va a acabar igual. Pero si es un tema psicológico, puro y duro, ¿no? Es prácticamente imposible. O sea, una de las cosas que me ha gustado más o menos siempre hacer es programar y, digamos, TradingView tiene una plataforma que se llama Pine para programar cosas, ¿no? Y me acuerdo alguna vez haciendo alguna que otra programación, hay como 3 grandes variables que te das cuenta que funcionan, ¿no? Una es el momentum, en el sentido de que cuando algo ha alcanzado máximos históricos es bastante probable que siga haciéndose el máximo histórico. Y luego también comprar con caídas en periodos bajistas. Entrar con caídas de un 20, 25, 30, o sea, suelen ser grandes oportunidades para los inversores, que es al revés de lo que hace la gente, ¿no? Cuando está el máximo histórico no compro porque está el máximo histórico. Y cuando cae un 20% no compro porque ha caído mucho. Y realmente es cuando te das cuenta que es la parte, digamos, importante, por no hablar de lo que comentabas, ¿no? Es ir detrás de las gestoras. Y lo que suele ser bueno, y que alguna vez lo he probado, es ver a las gestoras que cuando tienen muchos reembolsos de participaciones, ¿qué es lo que se quedan? ¿No? O sea, porque cuando tú tienes un reembolso, tienes que decidir qué vendes, ¿no? Y no vas a vender todo un porcentaje de lo que tengas, sino vas a decir, pues vendo esta que no tengo tanta convicción, o sí, pero no. Y cuando te quedas con esos fondos, realmente son los buenos, ¿no? O sea, son el momento realmente donde hay que comprar, ¿no? Tanto a ese gestor, ese fondo de inversión, como las acciones que pueden tenerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis? Realmente cuando ha habido ese momento, ¿es una decisión que hacéis, decir, vendo esas acciones en concreto o cómo lo equilibras, ¿no? Ante esa situación? Porque tiene que ser complicado. A ver, es la tarea de lo que se llama el portfolio construction, ¿no? Y del portfolio manager, que es la tarea difícil, que es que son los clientes los que te obligan a vender y no tú, ¿no? Por eso te decía que es muy importante en nuestro caso que los clientes han sido bastante estables y comprenden la estrategia. Y yo por eso insisto, siempre que alguien entra en un fondo, lo que tiene que pensar es ¿qué voy a hacer si cae un 30%? Si la respuesta es si cae un 30% voy a dejar de confiar en el gestor, no inviertas, porque lo que vas a hacer, mientras que tú no vendes, el error es temporal. Y perdóname que vuelva a insistir en algo que he dicho en el principio.
la base de lo que hacemos es evitar el error definitivo, pero de lo que hago yo y de lo que hace el cliente. El error cuando se convierte en definitivo, cuando has perdido un 30% y vendes. Porque además lo que hemos comprobado es que venden cuando está menos 30, pero es que vuelven a comprar cuando ha subido un 60. Por lo tanto, han perdido en la caída y no han ganado en la subida, con lo cual han hecho la peor decisión posible. De hecho, está demostrado que la gente pierde mucho más esperando a las caídas, es decir, no estando invertido y esperando a las caídas, que la caída real que se produce. Pongo un ejemplo muy concreto. Si no recuerdo mal, después del 2022 no había en el consenso nadie que dijera, ¡buah, vienen 2 años extraordinarios en los que vamos a subir más de un 20%! Por lo tanto, hay mucha gente que ha estado en liquidez y que ha estado esperando a que cayera y se ha perdido ya un 50%. Por lo tanto, la caída, que para solo compensar ese coste de oportunidad que han tenido, debería ser superior al 50%. Y caídas superiores al 50% se ha producido una vez en la historia. Una vez en la historia. Entonces, claro, yo siempre digo, se pierde mucho más esperando a la caída que lo que la caída realmente produce. Muy bien, muy bien. Y realmente yo creo que está quedando una entrevista realmente muy buena y me parece, pero no estamos hablando tanto de una persona que quiera, digamos, contratar vuestro fondo de inversión, ¿cómo lo haría? ¿No? O sea, ¿con qué podría hacerlo? ¿Cómo lo haría? Mira, en nuestra web lo puede hacer. Hay un acceso, una alta de cliente online. Es el típico proceso, un DNI, que pones tu cara, haces un vídeo y demás, y se da de alta. Pero si no decimos la web va a ser complicado. silveraltaam.com. Bueno, a ver, pondré en la descripción, digamos, la URL para poder contratarlo, para pedir información. Y yo creo que es importante también pedir esa información que contestan. Es decir, que no estamos hablando de gente que no contesta. O sea, que... A ver, todo el que escribe tiene una contestación. Sí. Claro, no. A ver, que parece que lo que estoy diciendo es de cajón de madera de pino, pero es que no lo es. O sea, que es que te encuentras en determinadas gestoras que igual escribes preguntando sobre algo y recibes una información igual al cabo de una semana o 2 semanas y dices, ostras, o sea, esto no. Pero bueno, como lo que hemos hablado antes, ¿no? De que cómo debiera ser, entre comillas, un fondo de estar prácticamente todo invertido, salvo lo que te obliga la CNMV, etcétera, rotaciones, lo que sea, y muchas gestoras, por lo que veo, lo incumplen detenidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que cualquier persona que esté interesada, pues que contacte. Luego también está en plataformas, ¿vale? Está distribuido en plataformas. Entonces, si tienes cuenta en otra entidad, es muy probable que puedas comprarlo en un supermercado de fondos y demás. Puedes comprarlo porque están incluidos. Vale. Están en plataformas Inversis o Ulfans, que son las entidades con las que trabaja casi todo. Bueno, en Inversis tiene pues prácticamente con todo, ¿no? Siempre me ha quedado un poco la duda, ¿no? ¿Por qué es mejor comprarlo directamente con vosotros, digamos, o ir a través de un intermediario estilo Inversis, etcétera? Para el cliente, sinceramente, es lo mismo. Es verdad que con nosotros pues tienes una relación más directa, te recibes nuestra newsletter y demás, pero realmente en cuanto a condiciones económicas, la misma clase de participación está aquí, que aquí lo que conlleva es que si hay un intermediario, pues nosotros cedemos parte de la comisión al intermediario. Muy bien. Es la única diferencia que hay. A ver, yo siempre digo que es mejor estar en directo porque el cliente, cuando entra a través de un banco X, el cliente es del banco, no es nuestro. Entonces, el contacto siempre lo tiene que hacer a través del banco. Si entra con nosotros directamente, pues ese contacto lo tiene. Te puede llamar, puede escribir. Oye, nosotros lo que sí que también hacemos es cercanía. Queremos también dar algo que otras entidades no dan, pues como has dicho tú, ¿no? La gente escribe y a lo mejor te contestan rápido. Nosotros sí que tenemos claro cuando lanzamos la gestora que lo que queremos también es dar cercanía, porque esa cercanía también da conocimiento, da certeza, da confianza. Pues es una de las bases de Silver Alpha Asset Management, ¿no? Esa confianza, esa cercanía que damos. Muy bien. Y nada más, dejaros por si queréis añadir algo más a esta entrevista. Bueno, sí, añadiría que ni yo he pagado nada a vosotros por hacer una entrevista, ni vosotros me habéis pagado absolutamente nada. O sea, lo digo porque
Porque al final puede parecer otra cosa o tal, ¿no? Sí, puede Que parecer quede claro publicidad y nada más lejos de la realidad. Nosotros ni nos has pedido nada. Con tal como has hecho tú, contactaste con nosotros y así ha sido. eso es. Nada más, si queréis añadir algo más o cerramos ya, como queráis. Muchas gracias, Josean. Ha sido un placer Ha sido un placer. y las veces que haga falta. Y oye, pues ya Muy bien. aprovechamos, como esta entrevista va a salir en época navideña, pues que la gente disfrute de lo que queda de año y que el año 2025 nos traiga sobre todo números verdes y no rojos.